Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K de la marca Samsung, ambos con tecnología QLED. A la izquierda el Q80B y a la derecha el Q70A, ambos de 55 pulgadas. La diferencia es que el Q80B es un modelo de este 2022 que tiene panel ADS con tecnología de retroiluminación Full Array, mientras que el Q70A de la derecha es un modelo del 2021 con panel VA sin Full Array y sin atenuación local. Aún a Colombia no llega el Q70B de este año y creo que no va a llegar, pero muy probablemente los resultados sean muy similares en cuanto al Q70A. Entonces con esta comparativa se pueden hacer una idea más o menos en cuanto a calidad gráfica, también teniendo en cuenta el Q70B si de pronto lo pueden conseguir en algunos países. Aunque el Q70B al parecer tiene 4 puertos HDMI 2.1 al igual que el Q80B, mientras que el Q70A solamente tiene un puerto HDMI 2.1 que es el número 4. Antes de comenzar, aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Samsung Q80B de 55 pulgadas a la izquierda y Samsung Q70A también de 55 pulgadas a la derecha. Y estas serán las últimas versiones de software disponibles hasta la fecha: 14.03 para el Q80B y 21.01 para el Q70A. Quiero empezar primero por el apartado Smart. Estos son sus controles remotos o conocidos como One Remotes. Ambos tienen carga vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En este caso los tengo cubiertos con estuches para evitar que el panel solar se raye fácilmente. La diferencia principal es que el control del Q80B tiene una tecla de acceso directo para la aplicación Disney Plus. Y además el botón de la esquina superior izquierda tiene una función extra para acceder directamente como tal a las configuraciones. Aquí les muestro entonces el diseño del menú principal. Sigo prefiriendo más el diseño del menú principal del Q70A o en general del modelo Samsung de años pasados, pero aquí la verdad ya es cuestión de gustos. Déjenme saber en la caja de comentarios cuál les parece mejor, más bonito o más funcional. Lo otro que deben saber es que por supuesto a los televisores Samsung de este año, como por ejemplo este Q80B, le han quitado un modo de imagen que es el modo de imagen natural. Muy probablemente era el modo de imagen menos utilizado y tal vez por eso lo quitaron. Entonces aquí pueden ver las diferencias en cuanto a los modos de imagen que cada uno de esos televisores soportan. Debo mencionar además que a los televisores Samsung de gama media y gama alta de este 2022 le añadieron este parámetro de calibración inteligente que no poseen los televisores de años pasados. Pero para esto necesito tener un celular de gama alta de la marca Samsung que sea al menos desde el 2019 y el que tengo es del 2018. Además, para esto habría que registrar el producto y la verdad en mi caso no podría hacerlo porque más adelante este tipo de televisores los tengo que vender y con este aspecto no podría venderlo fácilmente, pero por lo menos ya saben que tiene este parámetro extra el Q80B y otros televisores Samsung de gama media y gama alta de este 2022. Ambos televisores tienen la función de modo ambiente, simplemente que en el Q80B es un poco más renovada, quizá algo más funcional y con mayor variedad de imágenes. Esta puede ser una opción muy útil para una persona que quiera usar el televisor también como un cuadro decorativo, por así decirlo, para no tener una pantalla negra apagada en una pared por mucho tiempo. También por supuesto en este caso ambos televisores son compatibles con esta función que me gusta mucho del sistema operativo Tizen de los televisores Samsung, y es que permite que sus controles remotos puedan ser sincronizados con decodificadores que ofrecen señal digital, lo cual me parece una opción muy útil y muy funcional. Es decir, que con el control remoto del televisor le pueden dar comandos no solamente al televisor sino también al decodificador de señal digital, lo cual me parece genial. Ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla y también la función que se conoce como Multiview. En una pantalla pueden, por ejemplo, visualizar la aplicación YouTube del televisor o escoger entre algo conectado a alguna entrada HDMI o también, por ejemplo, una cámara web conectada a algún puerto USB de ambos televisores. Sin embargo, lo que no es posible es, por ejemplo, visualizar dos
contenidos conectados a dos entradas a HDMI. Eso no es posible. Esa función Picture in Picture como tal, como se conoce, no es posible en ninguno de estos televisores de esa manera. La tienda de aplicaciones también es la misma en ambos televisores, que es propia del sistema operativo Tizen de los Samsung. Aquí en este parámetro pueden optar por eliminar alguna aplicación, pero las que vienen preinstaladas de fábrica no se pueden eliminar. Como tal, recuerden que a los televisores Samsung no se les pueden instalar archivos APK porque su sistema operativo no es Android. Tampoco se les pueden instalar archivos para aplicaciones de fuentes externas. Simplemente si la aplicación que buscan no está en esta tienda, simplemente no la pueden instalar o no la pueden visualizar de ninguna otra manera. En cuanto al apartado de conexión, la principal diferencia o las dos principales diferencias son, primero, que el Q70A ofrece algunas opciones para entradas compuestas, mientras que el Q80B no tiene ese aspecto porque no cuenta ni con entradas compuestas ni tampoco con un conector para conectar un conversor de entradas compuestas, mientras que el Q70A sí. Y la otra diferencia es que en el Q80B pueden encontrar un acceso directo para la función muy útil de la marca Samsung conocida como Samsung DeX. Y en cuanto a los navegadores de internet, debo decir que por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón, el Q80B no permite cambiar el idioma en el teclado. Y para poder acceder como tal a buscar algo por medio de comandos de voz, debo acceder sí o sí a algún motor de búsqueda, en este caso Google. Y aquí el Q80B me dice que no soporta el español, me dice que sí soporta el inglés, pero cuando intento hacer una búsqueda en inglés o intentar cambiar el idioma en el teclado a inglés, no me lo permite, mientras que el Q70A dice que en español sí se soporta esta función, pero al intentarlo no es posible, no sé por qué. Pero en el Q70A por lo menos sí puedo cambiar el idioma a inglés e intentar realizar una búsqueda por medio de comandos de voz en inglés y al menos funciona bien aunque sea en ese idioma. Eso por lo menos pasa aquí en Colombia, no sé en otros países. También quiero mencionar que en los navegadores de internet de ambos televisores es posible acceder a la página de Crunchyroll. Esto es importante porque la aplicación Crunchyroll como tal no está en sus tiendas de aplicaciones. Simplemente que a veces les puede aparecer un aspecto de seguridad que deben llenar primero, como les estoy mostrando. Algunas veces también les va a aparecer una imagen en pantalla cuando quieran reproducir un video que les dice que el navegador no es compatible. Simplemente ignoran o cierran ese mensaje y proceden a reproducir algún video de algún anime que quieran a través de esta página Crunchyroll. Obviamente hay que pagar una membresía. O simplemente pueden acceder a intentar reproducir contenido multimedia a través de páginas web gratuitas, como por ejemplo esta, simplemente que en la gran mayoría de ellas sí o sí va a aparecer publicidad, como por ejemplo anuncios pop-ups. En cuanto a calidad gráfica, quiero empezar por la principal diferencia, que es el rendimiento en escenas oscuras, que es mejor, o de hecho mucho mejor en el Q80B, porque a pesar de que tiene panel ADS, tiene además tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, mientras que el Q70A no soporta esas tecnologías y a pesar de que tiene panel VA, su rendimiento es inferior en esta área. Pido disculpas porque aquí la cámara y las condiciones no son las mejores para mostrarles los resultados de una forma certera a como los verían en la vida real, pero es más o menos para que se hagan una idea. En ambos se puede llegar a percibir algo de clouding, pero con la atenuación local del Q80B, usualmente en normal, que es lo recomendado, se van a ver muy buenos resultados, decreciendo considerablemente el efecto clouding o de nubosidad. Y si bien se puede percibir algo de efecto blooming, en la mayoría de escenas es muy poco notorio o muy poco distractor. Mientras que en el Q70A no se nota blooming porque no tiene atenuación local, pero sí se puede notar nubosidad, usualmente cuando el contenido tiene alto rango dinámico, donde es más notoria. No hace un trabajo terrible, simplemente que comparándolo lado a lado, me parece mucho mejor el trabajo del Q80B en esta área, repito, a pesar de que tiene panel ADS, porque tiene además tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Para estos resultados en cuanto a colores y brillo, debo mencionar por supuesto que los dos televisores en cada modo de imagen tienen ajustados los mismos parámetros en cuanto a color, brillo, contraste, etc.
Obviamente se notan también diferencias a favor del Q80B con colores un poco más llenos o más saturados, mayor variedad de ellos, también una mayor cantidad de brillo, principalmente más notorias esas diferencias con este tipo de contenido que tienen alto rango dinámico. No estoy diciendo que el Q70A haga un mal trabajo, también me parece bueno, y si ustedes lo ven solo sin tener al Q80B a un lado, también les va a parecer que en cuanto a colores muestra buenos resultados, pero ya si comparándolo lado a lado me parece que el Q80B en esta área de colores y también en cuanto a brillo gana. Y debo decir que las diferencias son más notorias con el alto rango dinámico, porque en rango dinámico estándar no se notan tanto, pero usualmente el contenido de las aplicaciones, o por lo menos de muchas de ellas, ya viene en alto rango dinámico. Y cabe mencionar además que ninguno de ellos soporta Dolby Vision, porque ningún televisor Samsung hasta ahora soporta esa tecnología de alto rango dinámico. Aún así, con el HDR10 muestran muy buenos resultados. Y también en cuanto al escalado de imagen, en este caso utilizo el modo Filmmaker en ambos televisores con contenido en rango dinámico estándar, es decir, contenido sin alto rango dinámico. Lo que deben saber simplemente es lo que siempre les digo, ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Solamente a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen va a ser muy bueno, no se van a notar partes pixeladas, de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no va a alcanzar el 4K. Solamente a partir de 1440p el trabajo se asemejaría mucho a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. También quiero mencionar que en cuanto a sonido los televisores son muy buenos, pero el resultado es mucho mejor, o de hecho muchísimo mejor en el Q80B, porque tiene más potencia global, por así decirlo, y además cuenta con subwoofer. Y si bien ambos modelos soportan Dolby Atmos, la ventaja es que en el Q80B no hay necesidad de conectar a un dispositivo que sea compatible con esta tecnología para poderlo activar, mientras que en el Q70A sí es necesario conectar un dispositivo compatible al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado que sea compatible con esta tecnología para poder activar el Dolby Atmos. Aquí les dejo una pequeña muestra para que se puedan hacer una idea del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Obviamente no es lo mismo escucharlos a través de este video como escucharlos en la vida real, pero por lo menos así se pueden hacer una idea. Para ver deportes, ambos televisores son muy buenas opciones, pensando principalmente en el Mundial de Fútbol. Si bien su uniformidad de colores grises es muy buena, se puede notar algo de efecto de pantalla sucia y bordes de pantalla levemente sombreados, por lo menos con estos fondos grises. Pero a la hora de ver contenido con más color, por ejemplo deportes, o jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia y los bordes sombreados prácticamente van a pasar desapercibidos, lo cual es genial. Lo otro es que ambos televisores tienen un muy buen manejo del movimiento, lo cual es genial para suavizar escenas con barridos de cámara o movimientos rápidos, aunque su trabajo obviamente no va a ser perfecto.
porque además va a depender mucho de la fuente, en este caso ya sea una aplicación o por ejemplo un decodificador de señal digital que conecten a algún puerto HDMI. Como tal, ambos televisores son buenas opciones, pero el Q80B para ver deportes o contenido en general tiene dos ventajas. Una de ellas es por supuesto que tiene mejores ángulos de visión, con lo cual es una opción más recomendada cuando muchas personas deban sentarse alrededor de la pantalla, por ejemplo cuando piensan ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos. Y la otra fue la que ya pudieron experimentar, que tiene un sonido más envolvente. Sin embargo, en cuanto a sonido no digo que el Q70A haga un mal trabajo, simplemente que es mucho mejor en el Q80B. Para el apartado gaming, cabe mencionar que ambos televisores cuentan con estas Game Bars, muestran información relevante, por ejemplo el HDR es activado. En este caso las frecuencias de actualización variables me aparecen desactivadas, pero es porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me permite las salidas con frecuencia de actualización variable. Pero si conectan la consola directamente a alguno de los televisores va a aparecer activada porque ambos son compatibles. También hay que decir que la Game Bar del Q80B es más completa con esta función de modos de imagen para este modo juego, con lo cual la configuración gráfica cambia considerablemente en cuanto a colores y también en cuanto a brillo, y en ambos se pueden acceder a configuraciones extra para este modo juego. Aquí se puede activar el Motion Plus del juego, pero también es porque estoy utilizando el splitter HDMI. Pero al conectar la consola directamente a ambos televisores no se puede activar porque simplemente no es necesario, ya que la Xbox Series X, que es con la que realizo estas pruebas, también soporta las tecnologías necesarias para mejorar el manejo del movimiento en este apartado gaming. También ambos soportan esta función de HDR juego, que al activarla mejora un poco el contraste, y el Q80B soporta además HDR10+ para gaming, pero en este caso las diferencias son prácticamente imperceptibles al activarlo. Ambos televisores también tienen muy buenos tiempos de input lag, tanto en 4K a 60 Hz como también en 4K a 120 Hz. Recuerden que ambos televisores soportan puertos HDMI 2.1, la principal diferencia es que el Q80B soporta 4 puertos HDMI 2.1, mientras que el Q70A soporta solamente uno. Cabe mencionar además por supuesto que los dos televisores son compatibles con frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. La experiencia gaming en ambos televisores es muy buena, yo no experimenté nada de efecto ghosting, experimenté una muy buena fluidez, bonitos colores. Claro que en cuanto a colores obviamente es cuestión de gustos, pero personalmente sí que me gustó más el trabajo del Q80B sin desmeritar los resultados del Q70A. Ambos modelos son buenas opciones, simplemente que el Q80B es principalmente para una persona que tenga más de una consola de última generación y que quiera un televisor con panel ADS con mejores ángulos de visión. Pero quien tenga solamente una consola de última generación y además siempre vaya a ver el televisor solo o estando de frente de la pantalla, pues simplemente el Q70A probablemente sea una mejor opción, también pensando en el precio, porque al ser un modelo del año pasado muy probablemente en muchos países esté más rebajado. En cuanto a las entradas, el Q80B tiene 4 puertos HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que el Q70A tiene un puerto HDMI 2.1 y 3 puertos HDMI 2.0, también tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y además tiene un puerto para conectar un conversor de entradas compuestas, lo cual puede ser útil si de pronto tienen una consola de videojuegos muy antigua. También debo decir que en cuanto a manejo de reflejos en ambos modelos es bueno, siendo un poco mejor en el Q80B, tanto por el hecho de tener mayor cantidad de brillo como también por el hecho de tener panel ADS. Y el calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es relativamente alto, pero es precisamente por el hecho de que tienen una cantidad de brillo relativamente alta y también soportan tecnologías gaming avanzadas, pero ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya si me preguntan cuál de estos modelos les recomiendo, yo les diría primero que se fijen en los precios. Muy probablemente el Q70A, por ser del año pasado, como ya mencioné,
en algunos países tal vez tenga un precio rebajado, pero en otros países, como por ejemplo aquí en Colombia, ya no se consigue, solamente se consigue el Q80B, que tiene un buen precio y a veces salen muy pero muy buenas promociones. Entre ambos televisores, obviamente el Q80B desde mi punto de vista es mucho más completo y sería una opción más inteligente sin desmeritar el trabajo del Q70A. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.